Francisco Javier Ordaz Nieves, estoy en la materia de cardiología, voy a explicar los temas de escala de peligro, acidogenicidad. De ahí voy a partir a IGDAS, vamos a hablar sobre inflamación y al final vamos a hablar del sistema buffer. Para empezar vamos a hablar de la escala de peligro. La escala de peligro menciona, vamos a hacer un parteaguas para los temas que vamos a hacer adelante. ¿Esto por qué? Porque se va a dividir en cinco puntos importantes. Los alimentos azucarados, ese es el número 1. Alimentos azucarados adhesivos que llegan a ser comidos o consumidos entre comidas. En la segunda parte va a hablar sobre alimentos azucarados adhesivos que van a ser comidos durante la comida. En la parte 3 van a ser alimentos líquidos que van a ser consumidos entre las comidas igual. La parte 4 va a mencionar igual, líquidos consumidos pero entre comidas. Al final tenemos el número 5 que se va a referir sobre alimentos desprovistos de azúcar. Ok, vamos a partir de acidofilicidad. ¿Por qué ya tenemos como mención la acidofilicidad en factores de virulencia? Se los voy a decir básicamente como yo lo entendí. Como yo entendí, es un factor que es de virulencia y tiene la destreza de tener una alta resistencia a lo que sería un medio en la que determine como un ácido, y esto se va a deber a su gran capacidad de bombear protones fuera de la célula. Esto va a llegar a introducirme al tema de IGDAS, como yo lo mencioné, yo lo añadí personalmente porque siento que es una parte para hablar sobre inflamación. Voy a hablar rápido de IGDAS. Solo IGDAS va a mencionar sobre una serie de grados, en el que yo voy a mencionar los grados que yo pienso que pueden darle una buena introducción a inflamación. IGDAS 1, 2 y 3. Ok, para empezar inflamación, inflamación va a referirse no tanto al problema como tal. La inflamación te tiene que dar como la importancia igual en su técnica de cepillado, porque es directamente proporcional al daño que queremos evitar en el tejido pulpar. Ok, estas células de inflamación, que son las mastocitos, están en una zona rica de células de tejido pulpar. Esto van a llegar a activar, va a haber un estímulo a través por medio de esta activación va a llegar una respuesta de este tejido. ¿Cómo es esa respuesta? A través de una desmineralización del tejido duro. En este caso, un IGDAS 1, IGDAS 2 o una IGDAS 3. En ese momento, los mastocitos entran en alerta y empiezan a liberar histamina. Esto va a generar el proceso de inflamación. Ok, para empezar, el tejido pulpar no llega a morir, no por la bacteria como tal. El tejido pulpar muere y necrosa, perece y llega a necrosarse por la inflamación. Y no necesariamente debe haber una invasión bacteriana a nivel del tejido pulpar para que tengamos un daño localizado. Eso es el punto clave en esto, en la inflamación. Volvemos a lo mismo, muchas veces no son ni las bacterias, son las toxinas que las bacterias generan y viajan a través de los túbulos y activan todos los mecanismos de protección celular que hay a nivel de tejido pulpar. Y ok, el tejido pulpar va a llegar a morir muchas veces por los mismos mecanismos de protección y generan una pulpitis, puede llegar a generar pulpitis o incluso necrosis. Ok, en este punto vamos a hablar sobre IGDAS 1 y 2. IGDAS 1 y 2 pueden llegar a generar esta activación de inflamación. ¿Cómo? A través de una inflamación crónica. Cuando se está desmineralizando, hay una desmineralización externa, lo que hace el tejido pulpar que muera. Una vez que muere tenemos dos opciones. O extraemos el órgano, una endodoncia, o llegamos a hacer un tratamiento de conductos. Esto para no retirar el órgano dentario. Aunque no esté vivo, se llega a mantener para que, por muchos factores, tanto estéticos, por así decirlo, como psicológicos, por así decirlo, con el paciente. Ok. Continuamos. El tejido difícilmente puede llegar a aparecer por, como se nos decía, una invasión bacteriana.
No se necesita que las bacterias lleguen hasta la pulpa para que éste muera. Un tratamiento de conductos lo que le va a quitar al órgano básicamente es su 97% de vitalidad, que esto va a estar dado por el tejido pulpar, y el restante, o sea el 3%, se va a quedar con la vitalidad que le va a otorgar el ligamento periodontal. A esto, como consecuencia, le va a dar unos dientes demasiado frágiles y van a perder su humedad, obviamente. De ahí el problema de no cepillarse los dientes. Al final voy a tocar ese tema para cerrar el círculo. ¿Y esto por qué? La doctora fue muy específica. Al cepillarse 5 veces al día, hay un porqué de esto. El porqué es porque el mexicano, y no en general el mexicano, todos, muchas partes del mundo, hay colaciones. ¿Qué se refiere a las colaciones? Hay comidas hay alimentos ricos en sacarosa, chiclosos, pegajosos, entre las comidas que hacemos en el día. Esto normalmente son, como se los comentaba, azucarados y tienen una consistencia muy pegajosa, como pueden ser los chocolates, las gomitas, todos esos tipos de alimentos, siempre, o incluso, ya sea como nueces, cacahuates, tienen consistencias chiclosas y se quedan en las fosetas, fisuras y en toda la zona que haya retención en los dientes. A surcos, fosetas y fisuras, por ejemplo. Ok, de ahí, como se les comentaba, existe una retención. Es natural, es mecánica. Estos alimentos se van a adherir y son ricos en sacarosa. Y son una fuente impresionante para que los factores de virulencia del Streptococcus mutans puedan activarse. Estos factores son acidogenicidad y aciduricidad, eso es lo que ya les había comentado. Y bueno, el hecho de que estos sean unos reservorios de alimentos, dan como resultado que tengan un anclaje para su colonización dentro del órgano dental. Eso es por parte de su biofit. Cuando los de virulencia del Streptococcus mutans entran en acción, sus factores de virulencia, como ya los habíamos comentado, se va a desplomar el pH a niveles críticos, o sea, a 5,5. En ese punto va a haber una desmineralización del esmalte. Otra vez volvemos, IGDAS 1, 2 y 3. ¿Cómo lo podemos ver nosotros como profesionales? ¿De forma clínica o incluso no de tanto así? Fácil, una mancha blanca entra fácilmente en un IGDAS 1 y 2. Estos casos aún son remineralizables. A partir del 3 ya se busca trabajar estos órganos, como lo dijo la doctora, de una forma muy conservadora. Incluso cuando se remineraliza debe ser muy conservador para no afectar la salud del órgano. Ok, y no necesitamos una anestesia para un IGDAS 2 y 3, porque aún estamos a un nivel de esmalte, es muy superficial todavía. Es aún muy superficial, como lo podemos notar aquí. Aún el daño es por un tejido muy duro, que aún puede salvarse, ¿ok? A partir del 4 se debe aplicar una operatoria dental. Pero ok, después de saber qué es inflamación, ¿cómo sabemos o cómo podemos salvar de esta inflamación? Fácil, el sistema buffer. La saliva posee ciertas propiedades muy importantes, como es la capacidad buffer, o como se le dice, la capacidad neutralizadora de ácidos, ya que esta va a colaborar en la protección de piezas dentales cuando estas llegan a verse inmersas ante un ataque de ácido producido como por la ingesta de ciertos alimentos, como ya se mencionaron, muy pegajosos o llenos de sacarosa, así permitiendo una fácil neutralización en los cambios de pH. Además, esto lo que va a ayudar va a ser a disminuir así el potencial cariogénico presente en la cavidad oral. Como lo vemos aquí fácilmente en este esquema, lo que yo diseñé a través de diagramas fue de ahí una serie de, como lo dijo la doctora, una serie de rutas. Yo lo que diseñé fue, partiendo de escalas de peligro, de ahí me moví inmediatamente a factores de virulencia. De factores de virulencia inmediatamente me moví a IGDAS. ¿Por qué IGDAS?
porque de IGDAS me va a dar una idea básica de lo que es inflamación. No podemos hablar de inflamación sin saber quién es el causante de inflamación. Y el causante de inflamación, como lo mencionamos, es una desmineralización, un ataque al tejido duro para así perjudicar directamente al tejido pulpar. Que aquí entra directamente trabajando el Streptococcus mutans. Sabemos bien que el Streptococcus mutans es un habitante de la microbiota. Particular bacteria va a hacer que nuestros niveles de pH lleguen a niveles muy críticos, 5,5. Son muy bajos y la única forma para prevenir este proceso, fácil, es el sistema buffer, capacidad buffer para neutralizar el pH. Ok, continuamos. Esa es la importancia de la saliva en la protección, entrando en el tema de la saliva, porque ante la formación de una ascaria dental, esto debido, por ejemplo, durante la ingesta de azúcares, como ya lo mencionamos, sacarosa y todos los tipos de alimentos altos en ácidos, llegan a quedarse adheridos sobre las piezas dentales. La saliva es la que se va a llegar a encargar a disolverlo, mantener todo en un balance con la boca. Para finalizar, voy a mencionar qué sigue de capacidad buffer. Capacidad buffer va a ser un trayecto directamente de regreso a técnica de cepillado. ¿Por qué es importante una técnica de cepillado? Por esto. Porque simplemente, si no hay una técnica de cepillado, si existe una técnica de cepillado, nos evitamos todo este tipo de causas. Toda la carrera que hicimos se evita por una buena técnica de cepillado, al menos 5 veces por día, entre comidas, después de comer, 25 a 30 minutos después de cada ingesta de alimentos. Y bueno, ya para finalizar,